Acabo de llegar a Orense desde Vigo con bastante frío y niebla. Y es que quedé aquí con un amigo que ahora lo presentaré y nos vamos a hacer una rutilla de 3 días por Portugal, casi todo off-road. Ahí está la Transalp. ¡Hombre! Estabas ahí. ¿Quieres tomar café o seguimos? No, ya tiramos un poquito. Y esto es Verín. Y aquí ahora cruzamos a Portugal y nos plantamos en Chaves. Si veis gente rara, no os asustéis, no nos invadieron los reptilianos, es que estamos en carnavales. Y aquí Verín es un pueblo que lo celebra mucho. Están haciendo un aeródromo aquí en Verín. Son estos mini aeropuertos para los incendios. No sabía yo que estaban haciendo aquí uno. Por cierto, el compañero que viene conmigo es Carlos Santos, y los que veis el foro de motostrade.com lo conoceréis porque es muy activo en ese foro y hace unos fotoreportajes alucinantes, unas fotos bonitas con un pie de texto tan corto y que dice tanto que me encantan. Yo tengo una especial predilección por la gente que tiene sensibilidad y habilidad para hacer fotos bonitas, y Carlos es uno de ellos. Bueno, pues ya aquí estamos en Feces de Abaixo. Vaya nombre le ha tocado este pueblo. También hay Feces de arriba, O sea, hay mierda por abajo y por arriba. Bueno, entramos en Portugal. Vamos allá. La antigua frontera. Y lo mejor que hizo la Unión Europea, eliminar las fronteras. Y esto es Chaves, una ciudad fundada por los romanos. Preciosa esta carretera, Muy bonita, no la conocía. No la conocía. Muy bonita, está todo por altiplano. Sí, preciosa, Ahora tenemos toda una Preciosa de paisajes, de asfalto, de curvas, de todo. sin tráfico. Sí, sin tráfico. ¿Qué río es este? El Rabassao. 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 Ni me suena. ¡Seguimos! Venga. Y esto es Braganza, la antigua Brigantium de los romanos, igual que Betanzos en Galicia, la capital de una de las capitales de Galicia, Betanzos, que también se llama Brigantium por los romanos. Y estamos yendo hacia el castillo, porque allí empieza un track que nos hemos marcado y que ya os iré hablando de él. Si sale bien el track, pues os lo pongo aquí abajo en la casilla de descripción. Cuánta vida hay en esta ciudad y qué bonita es. El único problema que podemos tener, bueno, el único, esta pantalla tiene muy pocos nits, muy poquita, y entonces cuando da el sol ahí, macho, no veo nada, entonces tengo que estar parando así a veces. Y todo menos mal que encima lleva un plástico. Ya, eso es peor, ya lo probé yo también, fue peor, sí. Y por encima está sucio. Bueno, vamos allá. Vamos allá, va. A ver, os voy a contar sobre este track que estamos haciendo. Resulta que hace unos días me llama Carlos, que tiene ganas de conocer ciertos sitios de Portugal. Entonces me marcó varios puentes medievales para visitar, paraje turístico, de interés paisajístico, digamos así. Y entonces me dijo, me gustaría que unieras una ruta off-road por todos estos puntos. El puente medieval tal, puente medieval cual, la esclusa de Pociño, tal. Bueno, y yo me puse ahí con el Google Earth
a unir puntos, buscar caminos. Por eso no sé cómo va a salir esta pista. Pero resulta que por algunos sitios que estaba marcando, a mí me sonaba. Dije, joder, a mí me suena de haber pasado por aquí, por este pueblo, ¿verdad? Entonces eché mano de una ruta que había hecho hace 2 años, que es la ACT Portugal, la Adventure Country Track, ACT Portugal. Si buscáis, tiene página web y ahí podéis descargar el track. Y vi que coincidía muchos de los sitios por los que pasábamos con ese track y superpuse el track de la ACT y coincide en muchas cosas. O sea, prácticamente es de ACT con algunos desvíos. De momento, desde que salimos de Bragança, la pista es fácil. Si hay complicaciones también lo comentamos. El track va desde Bragança, desde la ciudad de Bragança hasta Castelo Rodrigo, que está a 300 kilómetros al sur. El track va a tener una distancia, si lo completamos, claro, de 327 kilómetros. Tenemos 3 días para hacerlo. Todo el track transcurre por una región que se llama Trás-os-Montes. Es una región que, por su carácter montañoso, pues estuvo muy aislado y los pueblos son pequeños, así un poquito pobres, pero bueno, con encanto. Nuestra primera parada va a ser aquí ahora en un puente medieval que se llama Grijó de Parada. El pueblecito está de Parada y ahora vamos al puente medieval, que era uno de los sitios que Carlos quería conocer y que yo desconocía. El primer puente medieval que teníamos pensado hacer, que era el de Grijó de Parada, no fuimos capaces de llegar a él. Tengo que rectificar el track porque nos metió por un cortafuegos que no fuimos capaces de llegar. Y este sí, este está más accesible y fue más fácil. Este se llama Puente Medieval de Santullao o Puente Medieval de Iceda, tiene los dos nombres. Y este es el Castelo de Algoso. Este ya lo conocía, que ya estuve la otra vez aquí. Estaba cerrado, a ver si hoy está abierto. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle. Estamos llegando al Mirador da Castañeira. Este es el punto más alto del recorrido, 997 metros. ¿Qué tal? El otro día estuve leyendo sobre este tipo de torretas, de antenas, se llaman de arriondas, torres de arriondas, por los vientos. Hay algunas en el mundo que pasan de 600 metros de altura. 660, una en Tokio, 630 no sé dónde. Es increíble, ¿eh? Y no tienen cimentación ninguna, solo esa base de buscar los vientos con el ángulo adecuado. Yo vi una que el tornado abajo Es una punta. se juntaba en punta Sí, y sí. simplemente estaba apoyada. Sí, sí, eso es para que oscile. Claro, apoyada. Sí.
Bueno, por aquí empieza una bajada que no recuerdo bien dónde era y tengo la idea de que era un poco complicada. Creo que es por aquí. Vamos a ir despacito y buena letra. Aparte no es lo mismo ir dos que ir uno solo. La otra vez vine yo solo. Joder, paré un momento ahí, qué frío me cogió las manos. Vamos a esperar por Carlos, a ver si viene bien. Viene bien, es buen piloto, sí señor. Joder, pues hoy me parece una autopista esto. Hay dos cosas que hacen que parezca más difícil. Una es ir solo y otra es ir sin saber lo que te vas a encontrar. Como sé que ahora que esto tiene salida, pues no me asusta. Y como sé que viene detrás un compañero, pues menos todavía. Era mucho para la bajada esa. Era mucho menos de lo que creía. Man. Hoy me pareció facilísima. Al ir acompañado. Sí, lo venía contando a cámara. Y ya tenías un estudio previo. Efectivamente, cuando ya sabes que tienes salida y ya sabes que viene alguien detrás, todo te parece más fácil. Pero cuando vienes solo y no sabes a dónde voy, como tengo que dar vuelta, ¿qué hago? Ahora vamos a coger, cruzamos ahí una carreterita y cogemos un camino estrechito con piedras sueltas. No tiene dificultad, el problema es que va justo hacia el oeste y vamos a tener el sol de frente. Vale, venga, vamos allá. Muy bien. No sé qué pasa, que quedó allí. Ah, está en el suelo la moto. ¡Ostras! Espera, Carlos, espera. Espera, hombre. Ya voy. ¿Qué tal? ¿Estás bien tú? ¿Te pasó algo? ¿Eh? ¿Qué pasó, hombre? Espera. Espera, solo un poquito que no he cogido mal. Espera. Por aquí. Una, dos, tres. Por ahí se me patina. Ahí, con el pie. Pongo el pie ahí. Ahí. Un poco más. Voy yo. Vale. Retrovisor y qué más. Un retrovisor nada más. Bueno, Luego cambio así ves en mosaico a la gente. Venga, sube. Arranca. Pero ¿cuánto que diste? Que no hay nada. Llévame alguna piedra, Tengo que... Luego allí en Mogaduro poner esto un poco bien. ¿Y el puño? El puño lo saqué. Tengo que este tornillo ponerlo. Tengo ahí herramientas, No, está bien yo, pero al llegar a Mogaduro. Bueno, pues salimos de la pista ya. No, por mí no, sigue. No, hombre, así con el puño no puedes seguir. Sí, hombre, que sí. Tú sigues sin problema. Está un poquito ahogado. Sí, corta el encendido y vuelve a darle. Dale. Ahogada, bueno. Un poquito. ¿Tiene grifo de paso esto? No, por de presión va. No hay desgas ninguno. No, como si hubiera el aire tirado. Ahí en este aeródromo que es el de Mogaduro, hacen al año un festival de aéreo tipo Red Bull y le llaman el Red Burro. Aquí en Portugal tienen un humor muy especial. ¿Y viste aquel de Berín? El de Berín, sí. Para mí que esa comunidad europea debe ser Chaves Berín. Yo creo que hacen una gran ciudad entre las dos. Pero eso es para aviones de incendios, Incendios. Sí. Es muy larga, Era larga la pista, sí. Estas de incendios suelen tener 900 metros. Y este es igual, este también es de incendios, pero hacen festivales aéreos, hacen aeromodelismo y más cosas ahí. Bueno, venga, Mogaduro ya está ya a pocos kilómetros. Venga. Si ves un chino, para. ¿Si veo? Un chino. ¿Un chino? Compro uno de bicicleta, se lo pego. Ah, vale. Venga, cuidado. Venga. Un chino, un bazar chino, no un señor chino. ¿Para qué se molestarán
los chinos en ponerle nombre a su bazar, y todo el mundo le va a llamar el chino. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. Y esto es Mogadouro, donde pasamos la noche. Un sitio un pueblo muy bonito, muy agradable. Eso sí, muerto, nos costó encontrar sitio para desayunar, todo cerrado. Y ahora se nos unió uno más al grupo. Ayer por la noche me llama Mariano, me dice, oye, que estoy de vacaciones, damos una vueltecita por ahí. Pues lo siento, pero estoy con un amigo por Portugal, estoy en Mogadouro. ¿Y eso dónde queda? Pues casi a 400 kilómetros de Vigo. Bueno, pues mira, me levanto a las 6 de la mañana, salgo de Vigo y a las 10 estoy ahí. Y efectivamente, a las 10 estaba aquí. Ahora fue a tomar un café porque venía muerto de frío. Dice que venía a 5 grados bajo cero ahí en Xinzo de Limia. Traía la nariz roja, no sé si era de frío o es que venía bebido. Hasta 5 bajo cero. ¿Qué? Estamos yendo hacia los lagos de Sabor, que son esos que se ven ahí abajo. El Sabor es el río que cruza toda la comarca tras esos montes. Y hay un embalse, y este embalse pues formó unos lagos que son los famosos lagos de Sabor. Hay carretera hasta llegar a ellos, pero lo que pasa es que yo hice la ruta por pistas de tierra, que es esta por la que estamos yendo. ¿Y qué pasa? Esto es hora que no vienen. Me abandonaron. No pueden abandonarme porque llevo yo la comida. Voy a dar la vuelta. Muy bonita esta zona, Sí, señor. Hasta le quedan bien estos viaductos. Naturaleza y modernidad. Bueno, naturaleza artificial, porque los lagos son producidos por el hombre. Esta pista es preciosa. Va bordeando los lagos casi al nivel del agua. Así como la carretera va muy lejana, pues esta pista es muy buena. Imprescindible para los amantes del trail. Incluso para los endureros, que sé que también tenéis un corazoncito que os gustan los paisajes, aunque a veces vais tan rápido que no os paráis en los detalles. Cuando Carlos me marcó que había que ir a los lagos de Sabor, era por algo. Y ahora otro punto que vamos a ir a continuación es Mirador da Serpente do Medal, que no sé qué es, bueno, será un mirador, pero me dijo Carlos que había que ir, o sea que también será digno de ver. Si es que no falla este hombre. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I espectáculo, la verdad, me encanta. Precioso, ¿verdad? Pasé por allá arriba cuando venía y ahora vengo por abajo. Esos puentes en curva, viste que hay dos, elevados. Sí. Yo pensaba, piénsalo, no me contestes. ¿Por qué son en curva? Piensa. No tengo ganas de pensar. Bueno, luego me lo dice. Pero bueno, los paisajes acá, esto no tiene precio. En Argentina no tenéis esto. Sí, hay mucho. Estoy siguiendo una chica en YouTube, una chica argentina, Bir Gudetti se llama. Es muy buena haciendo vídeos y te enseña unos paisajes alucinantes. El otro día hizo una carretera, vi un vídeo de ella, una carretera que va todo a 6.000 metros de altitud. No me acuerdo el nombre de los sitios. Debe ser en el norte. No lo sé, era en Argentina. No, 6.000 no, imposible. Será 4.000 por ahí.
porque 6.900 está la Aconcagua y es la parte más alta de la cordillera, de toda la cordillera de toda América del Sur. Y a esa altitud no vas. Cuando cruzas los Andes... A mí también me pareció mucho 6.000 metros una carretera. Yo he estado a 4.500, pero a 4.500 no hay carretera. Debe haber alguna en Salta, pero a 5 o a 5.000 metros, no más de eso. Puede ser, puede ser. Pero a ver, que ya a 4.000 metros te falta el aire, ¿eh? Te cansas, andando en moto enduro te cansas. Tienes que parar, a la moto le falta oxígeno, todo. Vaya subida tenemos aquí. Estas son de las que me gustan. Esto no lo esperabais, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. Esta es la primera. Tírate atrás, mira. Nos movemos, jefe. Para atrás y ven, pégate aquí a la izquierda, Salva. Espera. Espera que nos movemos, espera. Ahí van, ya van. Salva tiene imán para las cabras. Ahí las van. Tranquilas, hombre, tranquilas. Back one day from heaven and say damn I learned some lessons and say damn I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Qué hartada de paisajes bonitos. Uy, qué subida. Vamos allá, venga. Wow. Qué preciosidad, ¿eh?
va a ser nuestro restaurante de hoy. ¿Te gusta? La parte trasera. ¿Cómo has visto hacer? ¡Hostia! ¿Qué era? ¡Qué bonito bicho! ¿Qué fue? No sé, pero es un bicho... Un aguilucho de eso. ¿Un aguilucho? Me dio en el brazo, me susto me dio. No me creo que te agarró, tío, si no que... Me lleva volando. Está bastante sucio este, Cagado de bichos, claro. Uf, Sí, porque han dejado la puerta abierta. yo casi comía fuera mejor, Sí. Si hubieran dejado la puerta cerrada, pues no Pues estaría. mira, tengo ahí un paño, vais al río y me baldeáis un poco los cascos. Vale. Joder, mientras comíamos allí en el sitio aquel, en aquel Cuchitril, cómo cambió la temperatura. Mira, está lloviendo y 2 grados. Pues sigamos así, se va a poner a nevar. Hemos bajado a 1 grado y está nevando. Nos lo temíamos. Vamos, si quieres, hacer cociño así, pero la pista que va por arriba, por... Lo hablamos dentro, macho, porque así a la nieve, ahora sí que está nevando. La mierda de día se ha puesto, chico, qué asco. También como iba todo, vamos a tomar un cafecito y decidimos qué hacer.